días, hermanos. Vamos a comenzar con la reunión de hoy teniendo un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por un día más de vida. Gracias porque podemos escuchar de tu palabra, porque podemos tener este momento a pesar de todo, porque tenemos estos medios. Te queremos dejar en tus manos esta reunión de hoy para que podamos salir edificados y podamos aprender más de tu palabra. Te dejamos esto en tus manos, en nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, en primer lugar vamos a tener un tiempo de alabanza, donde vamos a poder cantar y alabar a nuestro Dios. Seguido a esto vamos a tener un momento de testimonio, donde vamos a también poder escuchar cómo Dios obró en la vida de Javier Abete. Para bendecirte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me han pedido que dé testimonio de cómo me he conocido al Señor y me he convertido en un video breve, aunque la historia no es breve, lleva bastante tiempo. Recuerdo que cuando era chico, que tenía 9, 10, 11 años, iba a la iglesia todos los domingos, participaba, iba a catecismo, eh, y iba todos los domingos solo o acompañado por algunos de mis hermanos o con mis hermanos. Y bueno, lamentablemente por esas épocas en mi casa se empezó a vivir como en un infierno realmente. Mi papá tomaba y tomaba mucho, y la verdad que uno ya iba creciendo, y entonces empecé como a enfrentarlo y a, y a la verdad a llevarnos muy mal. Eh, Fueron épocas bastante difíciles porque recuerdo llorar noches enteras y preguntarle a Dios por qué nos pasaba esto, por qué pasaba esto. No dormíamos, a veces no comíamos. Y bueno, me terminé yendo de casa, eh, y vivía de noche en la calle y esperaba que mi papá se iba a trabajar y volvía a casa. Después ya me quedé bastante tiempo en la calle y ahí no se aprende nada bueno. Me fui a vivir a lo de un tío un tiempo, pero bueno, eso me llevó a alejarme muchísimo de Dios y a enojarme mucho también. Y porque yo le pedía que si estaba ahí, que por favor nos ayudara, y bueno, los tiempos del Señor no son como los nuestros, eso lo entiendo ahora. Y bueno, pero pasaron unos 10 años y mi papá conoce al Señor, y de la noche a la mañana dejó de tomar, dejó de fumar, se convirtió en otra persona totalmente distinta a lo que era. Y bueno, ahí empezó a cambiar un poco la historia, pero bueno, uno tenía ya el corazón duro y costó perdonar. Siempre teníamos una relación que no era muy cercana. Recuerdo que el pastor donde iba mi papá siempre venía, hablaba conmigo y yo le decía no, 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 que no quería escuchar, que no quería saber nada, y que ahora no, por ahí más adelante, no lo sé. Pero bueno, me habló un montón, digamos, y, y siempre me trataba bien, digamos. Bueno, pasaron muchísimos años, mi papá realmente después de eso no volvió a tomar nunca más y es una persona sana. Eh, pero yo no me había arrimado nunca. Y resumiendo un poco la historia, cuando nos tocó con Marce mandar a nuestra hija al jardín, Marce me dice a dónde la íbamos a mandar, y ella había pensado en mandarla al complejo, y me dice, ¿qué te parece? Yo, una iglesia evangélica, un colegio evangélico, no me parecía. Y me dijo con su sabiduría, bueno, encárgate vos, me dijo, encárgate de buscar un colegio que sirva, que sea tan bueno como el complejo, y te ocupás de todo, de llevarla, de traerla. No tardé en 2 segundos decirle, Martu va a ir al complejo, Marce, está bien. Bueno, y yendo a los actos, y escuchando las predicaciones que hacen en los actos, las oraciones, todo, a mí había algo en mi interior que todo me dejaba pensando todo el tiempo que iba a un acto, y pensaba, bueno, y a través de algunas cosas malas que me empezaron a pasar en ese tiempo, que parecía que todo me salía mal, un día le digo a Marce, vamos a la iglesia, y ella me dijo, ¿te parece? Y yo dije, sí, sí. Bueno, le pregunté a Fer, me dijo que los días que había reuniones, y bueno, tardamos 2 o 3 meses en decidirnos, fuimos. Y el día que entramos y estuvimos en la primera reunión, recuerdo que mi cuerpo me temblaba, que tenía una sensación en el pecho que yo no puedo describir. Y sé que salí de ahí y nos miramos con Marci y me preguntó qué me había parecido, y yo le dije que era maravilloso. Recuerdo que quería que pase rápido la semana para volver el domingo siguiente, y así.
Así que, bueno, ahí haciendo el discipulado y estudiábamos el Evangelio de Juan. Un día en la madrugada que no podía dormir, recuerdo que era lo que tengo que hacer es pedirle perdón a Dios, nada más, lo único que tengo que hacer, dije, y le pedí perdón por habernos negado mucho tiempo, le pedí perdón por mis pecados y el Señor me perdonó, me demostró su inmenso amor, que es lo que más me pegó, porque soy alguien que no está acostumbrado a que sea muy cariñoso con Él, así que fue algo maravilloso, y desde ese momento estamos acá en los caminos del Señor, tratando de crecer todos los días, y de algo estoy seguro, que es de que el resto de los días que me queden en esta vida lo voy a dedicar a hacer la voluntad de Él, y que he puesto mi vida en la mano de Él para que me guíe en todo, porque realmente me ha transformado la vida. Yo sinceramente en esta vez siento que perdoné a mi papá, de verdad, y que ahora tenemos una relación maravillosa con él, con mi mamá, con todo, distinta a lo que fue todo el tiempo, pero porque el problema ya estaba en mí, no en él. Bueno, esta es mi historia de cómo conocí al Señor, cómo me convertí. Le mando un saludo, un abrazo, y que el Señor los bendiga. Qué lindo que fue tener este momento de testimonio que hacía mucho que no teníamos. Y en el día de hoy vamos a estar escuchando acerca del señorío de Cristo, y lo vamos a hacer a través del hermano Eliseo Zúñiga, que nos visita desde La Paz, Bolivia. Y antes de seguir, quería que busquen sus Biblias. Hay un versículo en Romanos capítulo 10. En el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ojalá que pueda hacer esto una realidad en nosotros, que tengamos a Cristo como nuestro Señor. Y con este breve pensamiento pasamos al momento de la palabra. Uno de los términos que el cristiano usa diariamente es la palabra Señor. Se la usa en las conversaciones, en las oraciones, en los cánticos y en todo momento. Pero el Hijo de Dios reclama: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Referirse al Hijo de Dios como Señor implica algunos hechos que debemos tomar en consideración. Primero, implica obediencia absoluta a su voluntad. Aquí no se trata tanto de decir, sino de hacer. Luego, implica un abandono de la vida por Cristo. En Mateo 16:25 el Señor Jesús dijo: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que vive en egoísmo es desdichado e infeliz. La plena alegría y felicidad vienen por agradar al Señor Jesucristo, dice MacDonald. Implica también una estimación de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Por eso Setestad dice: si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces no hay sacrificio demasiado grande que yo no pueda hacer por Él. La salvación se efectúa en nosotros cuando confesamos que Jesús es el Señor y creemos de corazón que Dios le levantó de los muertos. Una confesión verdadera del Señor Jesucristo se exhibe en cada aspecto de nuestra vida diaria y práctica. Romanos capítulo 14, los versos 7 al 13, presenta razones poderosas por las cuales debe el cristiano reconocer de manera práctica el señorío de Jesucristo. Así que voy a invitarles a leer en Romanos capítulo 14, los versos 7 al 13, que dicen de esta manera:
Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Cuáles son las razones señaladas por las que debemos reconocer a Jesucristo como Señor? En primer lugar, nuestra vida no es totalmente independiente. Pues dice, nadie vive para sí. Verso 7. Recibimos una herencia de nuestros padres, parientes y amigos, y entramos a este mundo ya, y somos recibidos por personas que nos van legando, ¿no? Nos van heredando muchas cosas. De modo que uno no puede decidir o disponer por sí mismo, ni formar su conducta según sus propias ideas o inclinaciones. Su vida influye además en otras personas. Luego dice, nadie muere para sí. Para Dios es una ganancia la muerte de los suyos, porque entran a ser su posesión absoluta. Como dice en el Salmo 116, versículo 12, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. La muerte de un creyente impacta sus relaciones. Para Dios es de mucha estima, pues una vida egocéntrica es cambiada en una vida cristocéntrica, porque la vida no es totalmente independiente de Dios, pues nadie vive para sí, ni muere para sí. O sea, de una vida enfocada en el yo, a otra enfocada a Cristo como el centro. En segundo lugar, hallamos otra razón por la que debemos reconocer a Jesucristo como Señor. Nuestra vida está expuesta a la mirada del Señor. En el versículo 8 dice la primera parte, pues si vivimos, para el Señor vivimos. El Señor es una presencia viva. Toda nuestra vida se desenvuelve ante la mirada del Señor. En el Salmo 34, en el verso 15, dice el salmista de esta manera, Salmos 34, 15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Nada puede escondernos de la presencia del Señor. Como también leemos en el Salmo 11 y versículo 4. Salmos 11, verso 4, que dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Desde nuestra concepción, Dios vio nuestro embrión y cuando nos iba formando en el vientre, cada órgano se fue formando conforme al plan perfecto de Dios. Tales las afirmaciones del Salmo 139, desde el verso 13 al 18. Salmo 139, versículos 13 al 18, que dicen de esta manera, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado
y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Se cuenta que un astrónomo, de ida a su observatorio, recomendó a sus hijitos no arrancar las manzanas porque aún estaban verdes. En el observatorio hizo algunas ojeadas del espacio y luego enfocó su mirada a su granja. Con sorpresa observó que sus hijitos arrancaban las manzanas verdes y se las comían. Pobres hijitos míos, dijo, ellos no pueden verme, pero sí, yo puedo verles a ellos. Es así como Dios nos ve a nosotros, nos observa, contempla a cada uno de nosotros. Pues nuestra vida está ante su mirada, está expuesta a la mirada del Señor. En tercer lugar, leamos en el verso 8 de Romanos capítulo 14. La segunda parte dice, y si morimos, para el Señor morimos. Nuestra muerte también está expuesta a la mirada del Señor. Él conoce el momento preciso cuando el cuerpo exhala el espíritu. Conoce el instante en que el espíritu entra a la mansión celestial. Conoce los goces y alegrías que disfruta el alma en su gloriosa presencia. Por ejemplo, el Señor describe detalles de lo que acontece cuando una persona muere. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, el Señor nos relata una historia detallada de la muerte de dos personas. Y dice así, Lucas 16, versos 22 al 25. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Esto todos lo observamos cada día, ¿no? Como una persona muere y tiene que ser llevada al cementerio y sepultada allí. Pero luego dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Cómo el Señor Jesús describe detalles que nosotros jamás podríamos llegar a conocer sin que Él pudiera revelar, dar a conocerlo. Pues el Señor Jesús conoce perfectamente cuando un ser humano muere, porque la muerte de uno de sus santos está expuesta a su mirada. El Señor observa a cada uno en particular. Él observa a cada uno de los creyentes, a cada uno de los santos, incluso a cada uno de los seres humanos que pasa de esta vida a la otra. Nuestra vida alcanza solo el aspecto físico, pero el Señor ve lo que está oculto a nuestra vista. Así que tanto nuestra vida como nuestra muerte está expuesta a la mirada del Señor. La cuarta razón por la que debemos reconocer a Jesucristo como Señor es que, según el verso 9 de Romanos capítulo 14, versículo 9, afirma lo siguiente: porque Cristo
Para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que mueren. Así de los vivos, así de los muertos como de los que viven. Nuestra existencia es razón de su muerte y de su resurrección. Pedro dijo que Cristo murió para llevarnos a Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Juan afirma y dice: Cristo vino para deshacer las obras del diablo. En Lucas capítulo 11, nuevamente los versos 21 y 22, Evangelio de Lucas, capítulo 11, versos 21 y 22. Dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Se refiere sin duda al diablo, que tenía el imperio de la muerte, con cuyo poder esclavizaba al ser humano. Pero cuando vino uno más fuerte que él, lo despojó y le quitó toda autoridad, todo poder y por tanto todo temor a la misma muerte. En Hebreos capítulo 2, los versos 14 y 15 también se refieren a la obra del Señor Jesucristo y leemos así. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que Juan dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Y luego el apóstol Pablo dice que Cristo murió para que el cristiano viva para Él. Leamos en 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, los versos 14 y 15. Dice en 2 Corintios capítulo 5, versos 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesucristo murió y resucitó para ser Señor de los que viven. Habiendo pagado el precio del rescate de la condenación por nuestros pecados, Jesucristo se constituye en el dueño absoluto de nuestra vida. Luego en Romanos capítulo 14, verso 9, continuamos con la lectura de Romanos capítulo 14. La segunda parte del verso 9 dice: para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para ser Señor de los muertos. Jesucristo murió y resucitó para ser Señor de los que viven, pero también de los que están muertos. Jesucristo es Señor y dueño absoluto de los creyentes, tanto vivos como muertos. Nada puede separarnos de su amor eterno. Jesucristo tiene toda la autoridad, pues a Él le pertenecemos. Él es nuestro dueño, nuestro Señor. A Él le pertenecemos, porque Él pagó con su vida, con su muerte en la cruz, nuestra salvación, nuestra vida eterna. Así que nada puede separarnos de su amor eterno. En Romanos capítulo 8, los versos 38 al 39 afirman precisamente esto, cuando dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie puede separarnos, ni la misma muerte. Pues cuando un creyente muere, el Señor observa y ve todo lo que acontece con él más allá de esta vida. Pero además, nuestra propia existencia, es decir, el hecho de que nosotros tengamos vida en Él, es motivo de la obra del Señor Jesucristo, tanto de su muerte como de su resurrección. Él lo hizo por nosotros para que tengamos vida abundante, para que nosotros tengamos plena confianza en lo que Él ha hecho a nuestro favor y en nuestro estado eterno del alma, en la presencia de Dios. La última razón por la que debemos reconocer a Jesucristo como Señor es que nuestra mayordomía será sometida a una evaluación final. Leamos nuevamente en Romanos 14, el verso 10. Pero tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Nuestra mayordomía será sometida a una evaluación final. Existe, por supuesto, una diferencia abismal entre el destino del creyente en Cristo y el destino de aquel que rechaza a Jesucristo como Salvador. Los creyentes, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, Romanos 8:1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los creyentes están libres de condenación. Jesucristo resolvió en la cruz el gran problema del pecado. Las profecías de Isaías nos dicen de manera muy preciosa, con mucha claridad, 700 años escrito antes de los acontecimientos, hacen esta preciosa afirmación, revelación de la obra de Cristo. Dice Isaías 53, los versos 5 y 6, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El creyente está libre de condenación, porque el Señor Jesucristo tomó el lugar que le correspondía allí en la cruz para recibir el justo juicio y castigo por sus pecados. Por lo tanto, siendo que Dios cargó sobre su propio Hijo, sobre el Señor Jesucristo, nuestras maldades y pecados, Él descargó su ira por nuestra maldad sobre el Señor Jesucristo. Ahora, Dios libremente perdona a toda persona que pone su fe y confianza en el Salvador Jesucristo. De modo que los creyentes están libres de la condenación por sus pecados. Pero los incrédulos serán condenados a un juicio eterno, a un castigo eterno por sus pecados. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, el Señor Jesús dice estas palabras. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 18. El que en Él cree, habla de Jesucristo, no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree tiene vida eterna. El que cree ha recibido el perdón. El que cree no recibe condenación, porque otro fue condenado en su lugar. Pero el que no cree en el Señor Jesús, aquella persona que no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios, es condenada. En Juan 3:36 también leemos: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense este contraste. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer, no es que el que no pueda creer, sino el que rehúsa, el que no quiere creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, está pendiente sobre él, de modo que puede caer sobre él en cualquier instante. El último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 20, nos habla del juicio del gran trono blanco. Es el lugar donde tendrán que comparecer los incrédulos para dar cuenta por sus pecados. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 hasta el 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este espantoso relato está en el último libro de la Biblia, donde nos cuenta, anticipa la instalación del juicio del gran trono blanco, donde aquel que tiene todo el poder y autoridad para juzgar a todos se sienta, y entonces comparece cada una de las personas que no han creído en él. Porque dice: y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que hayan pasado 1000 años. Y entonces estos otros muertos, es decir, los muertos en sus pecados, los que murieron sin haber creído en el Señor Jesucristo, en el Salvador del alma, estas personas tendrán que comparecer para dar cuenta por sus pecados, por sus actos, por sus hechos. Sí, pero sobre todo para dar cuenta por qué rechazaron, se negaron a aceptar al único que podía salvar sus almas. Así que los creyentes están libres de condenación, porque Jesucristo resolvió este grave problema cuando Él entregó su vida en aquella cruz. Pero los incrédulos serán condenados eternamente, no solo por sus pecados, no solo por todas las palabras, acciones, actos malos, pecaminosos, perversos, acumulados a través de toda su vida, sino también por el grave y fatal pecado de rechazar al único que podía darles el perdón de todos sus pecados, Jesucristo. Los creyentes tendrán que dar cuenta, sin embargo, de su mayordomía. Dice: porque cada uno dará cuenta de sí. Cada uno dará cuenta de sí. Es decir, no tiene que ver con el problema del pecado, porque este problema está resuelto. Dios no puede cobrar nuevamente una deuda que ya ha sido pagada. Los creyentes no tendrán que rendir cuentas
por sus pecados, porque estos han sido juzgados una vez en la cruz cuando Cristo murió cargando estos y recibiendo el justo castigo de Dios por nuestras maldades. Pero sí, el creyente tendrá que rendir cuenta a Dios de su mayordomía. Cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, hemos recibido por gracia, como regalo, la distribución del Espíritu Santo, dándonos dones espirituales, talentos, recursos y oportunidades para su honor y servicio. ¿Cómo estamos utilizando todos estos recursos que Dios nos ha confiado para que podamos invertir en el servicio a Dios mientras estemos aquí en la tierra? Además, ¿de qué calidad es nuestro servicio a Él? Está calificada todas las tareas, todas las obras que nosotros hacemos por el amor a Dios, por la fidelidad a Dios. Está motivado todo esto por amor a Cristo, por servicio al hermano. Bueno, pues llegará el momento en el cual todos nosotros, los que hemos creído en Cristo, los que hemos recibido el perdón de nuestros pecados y la salvación y la vida eterna, tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Entonces el Señor Jesucristo allí se sentará en su bima, o sea, en el estrado. En el estrado, no para condenarnos por pecados, no, sino para poder ofrecernos, ¿qué? Recompensas, sí, para poder ofrecer coronas, para poder entregar premios a todo aquel, a todo creyente que haya vivido en esta vida una vida de servicio, de agrado a Dios, de servicio y utilidad para los creyentes en haber edificado la casa de Dios, que es la iglesia, contribuyendo con cada una de sus acciones en la edificación del templo, que es morada de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Así que para concluir, recordemos cuáles son las razones por las cuales debemos reconocer a Jesucristo como Señor. Dimos 5 razones. En primer lugar, porque nuestra vida no es totalmente independiente. Ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. En segundo lugar, nuestra vida está expuesta a la mirada del Señor. Él observa tanto a los que están vivos como a los que mueren. Nuestra vida está expuesta a la mirada del Señor y nuestra muerte también está expuesta a la mirada del Señor. En cuarto lugar, nuestra existencia es la razón de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Él vino a este mundo para rescatarnos de la condenación eterna, para hacernos hijos de Dios, hombres y mujeres valiosos, estimados con gran precio, ya que Él pagó el alto precio de nuestro rescate con su propia vida al derramar su preciosa sangre allí en la cruz. Como Pedro dijera: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra existencia es la razón de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y en quinto lugar, nuestra mayordomía será sometida a una evaluación final. Por lo tanto, necesitamos reconocer y confesar que Jesucristo es el Señor. Querido hermano, hermana, confiesa que Jesucristo es tu Señor. Vive diariamente honrando a Jesucristo como tu Señor. Sirve a Dios recordando que serás sometido a una evaluación final por parte del Señor. Una persona le dijo a un soldado espartano, le dijo: bien espartano, ¿qué has ganado con la costosa victoria que has obtenido? Alguien se estará preguntando: ¿y qué
Si yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y vivo de tal manera que le agrade todos los días de mi vida, ¿y luego qué? El espartano ante esta pregunta contestó: he ganado el privilegio de estar delante de mi rey en el campo de batalla. Su recompensa era servir a su rey y, si llegaba la ocasión, también morir por él. Querido hermano, hermana, será un privilegio, es un privilegio tremendo el poder servir a nuestro Señor en esta tierra, reconociéndolo en nuestras vidas como nuestro Señor, porque para esto también el Señor murió y resucitó, para ser Señor tanto de los que están vivos como de los que mueren. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a tener una oración y luego vamos a cerrar con una participación musical a cargo de Valeria. Padre nuestro que estás en los cielos, te seguimos dando gracias por este momento que podemos tener. Gracias porque podemos estar entre hermanos a lo lejos y gracias porque podemos escuchar tu palabra. Te pedimos para que nos ayudes a que todo esto lo podamos llevar a la práctica en nuestras vidas, y te pedimos esto y que nos sigas guardando en el resto del día. En el nombre de Jesús, amén.